Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a hablar sobre el tema de acentuación general y vamos a empezar hablando sobre la definición básica de lo que es el acento. El acento es la mayor fuerza de voz, dicho en palabras tan sencillas, es la mayor fuerza de voz que se ubica en una sílaba. Y aquella sílaba que va a recibir la mayor fuerza de voz se le va a denominar sílaba tónica. ¿No es? Muy bien. Entonces, ¿cuántos tipos de acento vamos a encontrar? Vamos a encontrar dos tipos de acentos. ¿Listo? ¿Cuáles son esos tipos de acentos? El acento prosódico y el acento ortográfico. ¿Está bien? El acento prosódico es aquel acento que tiene, o mejor dicho, que se sobreentiende que es el que tiene mayor fuerza de voz entre todas las sílabas. Muy bien. Una sílaba puede tener entre dos, pero una sílaba, dos, tres, cuatro, cinco, seis sílabas, ¿ya? Y una de ellas va a ser el acento prosódico, o una de ellas va a tener el acento prosódico. La sílaba que contiene el acento prosódico se le va a llamar sílaba tónica, ¿está bien? Mientras que la que no tiene el acento prosódico se le va a llamar sílaba átono. Muy bien, ese es el acento prosódico. Todas las palabras tienen acento prosódico, absolutamente todas, ¿sí? Todititas. Mientras que el acento gráfico o el acento ortográfico es aquel símbolo ortográfico, como su propio nombre lo dice, ya al que le vamos a llamar nosotros tilde. Esta tildecita o esta tilde va a definir básicamente lo que es la sílaba tónica. Muy bien. A diferencia del acento prosódico, el acento ortográfico sí van a estar regidos por algunas reglas para que solamente algunas palabras lo tengan o lo contengan. Muy bien, entonces es importante la presencia de estos dos tipos de acentos. Es importante que nosotros tengamos en cuenta estos dos tipos de acentos. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos las reglas ya básicas de acentuación. ¿Y cuáles son esas reglas? Pues vamos a encontrar cuatro tipos de reglas o cuatro reglas basadas en la acentuación. La primera, a la que la vamos a llamar acentuación de palabras agudas, ¿ya? U oxítonas. La segunda, las graves o paroxítonas. La tercera, a la que la vamos a llamar, a la que nosotros vamos a llamarle palabras esdrújulas o proparoxítonas, y la cuarta, las sobresdrújulas y superproparoxítonas. Muy bien, entonces empezamos con las agudas. Las agudas son aquellas que están definidas la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Ojo, cuando nosotros analicemos los acentos o la acentuación en una palabra, es necesario que contemos de derecha a izquierda el número de sílabas. No se va a contar primera, segunda, tercera sílaba, sino se va a contar última, penúltima, antepenúltima sílaba. Es la manera de contar las sílabas para poder analizarlas. ¿Listo? Entonces, pues las agudas se van a ubicar la mayor fuerza de voz en la última sílaba. ¿Está bien? ¿Listo? Solamente se van a tildar cuando la palabra termine en N, en S o en vocal. Esa es la regla básica de la aguda. Muy bien, te pongo algunos ejemplos ahí. Por ejemplo, chalé, tentepié, sofá, maní, menú, jabón. ¿Listo? Entonces son palabras, si te das cuenta, todas terminan en vocal, terminan en N, ¿ya? Y por eso se tildan. Muy bien, ¿listo? Hay algunas que terminan en otra letra y no se tildan porque pues no terminan en N, S o vocal. Muy bien, listo. Las palabras graves o paroxítonas, también conocidas como paroxítonas, ¿ya? Son las que tienes la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Atención acá. Debemos de tener en cuenta cuando se tildan las palabras graves o paroxítonas, cuando no termina en N, S o vocal. ¿Qué significa? Puede terminar en cualquier consonante. ¿Listo? Puede terminar en cualquier consonante, la tildas. Si es una grave y termina en cualquier consonante, la tildas. Si no, la dejas así como está. Por ejemplo, Tíbet, referéndum, carácter, difícil, césped, símil, líder, táctil, cráter, tórax. ¿Está bien? Son palabras graves, ¿ya? Que se tildan porque terminan en cualquier consonante menos en N, S o vocal. Entonces, pues, debemos de tener en cuenta eso. Hay un detalle también acá. Por ejemplo, cuando una palabra en inglés o una palabra técnica que es una palabra que viene a ser parte de una profesión, ¿ya? Por ejemplo, yo te digo bíceps, ¿ya? O te digo tríceps, ¿está bien? Tú te das cuenta que esas palabras terminan en PS, ¿listo? Terminan normalmente en S. Como son graves,
se tildan. ¿Por qué? Porque es un grupo de excepcional. ¿Listo? Si tú sacas la S, te vas a dar cuenta que bíceps termina en P. Por lo tanto, al ser grave, se va a tildar en la penúltima sílaba. Muy bien. Igualito van a pasar con palabras en inglés, cyborg, por ejemplo, comic, record. ¿Está bien? Son palabras que al pluralizarlas, cómics, siempre van a mantener la tilde en grave. Cyborg, también igualito. Records, también. ¿Listo? Entonces, siempre se van a tildar. Igual pasa con las palabras que terminan en Y. ¿Está bien? ¿Listo? Son palabras que son de manera excepcional, que se van tildando porque por el simple hecho que han entrado a nuestra lengua y han venido con un tono especial, ¿no? Desde el origen. Entonces, para que no pierdan el sentido o para que nosotros tengamos, para que nosotros podamos pronunciarlas bien, es que la Real Academia las tilda, ¿no? Entonces, que se tienen en cuenta. Muy bien, y ahí al final dice, ¿no? Que las tildas es la regla general. ¿Listo? Entonces no hay ningún problema ahí. Muy bien, pasamos entonces a la otra. Antes que pasemos a la otra, agudas y graves, recuerden, antes que pasemos a las esdrújulas, recuerden que las agudas y graves están basadas básicamente en la regla de la NS vocal. Mientras que las agudas se tildan cuando termina en NS vocal, las graves no se van a tildar cuando terminen en estas letras. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Basta recordarse la N, la S o las vocales para que tú puedas guiarte de estos 7 elementos, 5 vocales y 2 consonantes. Entonces, acuérdate de eso, por favor, ¿ya? Las esdrújulas o proparoxítonas son aquellas que tienen mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. ¿Listo? Ojo, las esdrújulas no entran a la regla de la NS vocal. Todas se tildan, absolutamente todas se tildan. Sucede lo mismo con sobresdrújulas, que también están en la antepenúltima sílaba. ¿Listo? Todititas las esdrújulas se tildan, mientras que las sobresdrújulas también se tildan. Recuerden, acá en sobresdrújulas hay un detalle bastante importante. Hay un grupo de palabras que nosotros vamos a tener en cuenta. Presten atención acá. Son palabras que están formadas por verbos más la unión de sílabas, de pronombres átonos. ¿Está bien? Pronombres átonos o también los famosos pronombres enclíticos. ¿Listo? Por ejemplo, dice, levántaselo. Mira acá, tiene el verbo levantar. ¿Listo? Tiene el verbo levantar acá. Y tiene dos pronombres átonos o enclíticos, se y lo. ¿Está bien? Igualito, entrégamelo. Ya tiene el verbo entregar acá, entrega. Y tiene los pronombres me y lo. Igualito acá, cómpramela, tiene el verbo compra, de comprar, y tiene el pronombre me y la. ¿Te das cuenta? Si tú pones levantar, no lleva tilde. Tiene una mayor fuerza de voz, es cierto, pero no lleva tilde. Al unir con los dos pronombres se y lo, levántaselo, esa palabra se va a convertir, primero van a aumentar las sílabas, y segundo es que esa palabra se va a convertir en sobresdrújula. Por lo tanto, por ser una sobresdrújula, se van a tildar. ¿Está bien? Igualito pasa con lo demás. Entrégamelo, entrégamelo. El verbo entregar, como tal, no lleva tilde, a menos que sea una conjugación en pasado, ¿no? Se entregó, ¿ya? Pero entregar no lleva tilde. Entonces, al juntarse con dos pronombres, ahí sí se va a convertir en una sobresdrújula y por lo tanto se tiene que tildar. Entonces, hay que prestar atención a eso, por favor. Hay que tenerlo en cuenta. Listo. Y por último, tengo acá unos ejemplos, unos 5 casos de palabras compuestas, que es importante que lo tengamos en cuenta. Están primero las palabras sin guión. O sea, cuando dos palabras se juntan, o sea, dos palabras independientes se juntan, ¿ok? Dos palabras independientes se juntan, ¿listo? Una de ellas va a perder la tilde, ¿listo? Perdón, cuando dos palabras tildadas se juntan, una de ellas va a perder la tilde. ¿Y cuál es? La primera. ¿Listo? Por ejemplo, tengo décimo más séptimo, ¿ya? O séptimo también, como quieras llamarlo. Décimo más séptimo. Décimo tiene tilde porque es esdrújula. Décimo. Séptimo también tiene esdrújula. Al juntarse, la palabra décimo va a perder la tildación. ¿Ok? Mientras séptimo va a mantenerse con su tildación. ¿Por qué? Porque al hacer el análisis de última hasta la antepenúltima sílaba,
nosotros vamos a encontrar que séptimo es una palabra esdrújula y por lo tanto, o mejor dicho, decimoséptimo también mantiene la tildación esdrújula, por lo tanto, séptimo se va a quedar con su tilde. ¿Listo? Y así otros ejemplos más que nosotros podamos encontrar. Por ejemplo, tío vivo, ¿listo? Tío lleva tilde, vivo no. Al juntarse tío vivo, ya, se va a volver una grave, tío vivo, por lo tanto va a perder la tilde. ¿Listo? Es lo contrario que pasa con las palabras compuestas con guión. Si dos palabras tildadas se juntan y al juntarse son separadas por un guión, entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Las dos palabras van a mantener su tilde original. Si tienen tilde, bacán. Si no lo tienen, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, eso hay que tener en cuenta también, ¿listo? Con las palabras compuestas con guión. Luego tenemos los adverbios terminados en mente. Los que terminan en mente, ya vamos a tener en cuenta esto de que van a mantener su tildación original. Por ejemplo, hábil tiene su tilde, es grave, no termina en N ese vocal, por lo tanto se tilda. Lo juntas con mente, hábilmente, te vas a dar cuenta que no va a perder su tilde. ¿Listo? Igualito con las demás palabras. Si se junta una palabra con mente, con el sufijo mente, perdón, ya va a mantener su tildación. Si tiene tilde, bacán. Si no lo tiene, no lo tiene. No hay ningún problema. ¿Listo? Igualito pasa con los pronombres enclíticos, como ya lo hemos visto en el caso de las sobresdrújulas. Es lo mismo que pasa con algunos verbos que se van juntando con un pronombre enclítico. ¿Listo? Por ejemplo, si tiene la regla, si tiene el tilde, le pones la tilde. Si no lo tiene, se quedará ahí. ¿Listo? A menos que pase a ser una palabra grave y cumpla las reglas, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y como ya les dije, las esdrújulas y sobresdrújulas formadas por pronombres enclíticos. Creo que eso ya lo hemos revisado. Entonces, pues, hasta aquí entonces es un pequeño resumen de lo que hemos hecho en las reglas de acentuación.